continuar lo que comencé la semana pasada. Recuerdan que hablé del Salmo 107, ¿verdad? Ubíquese en el Salmo 107 para hacer en 3 minutos una sinopsis rapidito de lo que hicimos, porque voy a continuar hablando y lo que voy a hablar hoy es bien importante y quiero que le coloquen mucha atención. El Salmo 107, hablamos de ese salmo y dijimos que 5 cosas hizo Dios por el pueblo que clamó en ese salmo. Vimos las 5 cosas, las voy a recordar porque voy a hablar hoy de la número 1, pero recordamos que el pueblo clamó y les dije que la parte nuestra era el 20% y el resto, el 80% era lo otro. ¿Y por qué yo hice esa cantidad? Bueno, usted tiene que escuchar el mensaje en YouTube porque no lo voy a repasar. La prédica, se le saqué números, estadística, por ciento, raíz cuadrada y les demostré estadísticamente y numéricamente con una integral que se va al infinito cómo el Dios hace lo más grande y usted y yo nos toca hacer el 20%, pero tiene que ver el mensaje. Pero el tema es que nosotros nos tocaba un 20 y Dios hacía el 80 y que pusiéramos el esfuerzo en ese 20 de comunión con Dios y de oración para tener el 80% de los resultados. Ellos clamaron al Señor, yo les dije que clamaron 3 veces en el Salmo y ¿cuántas respuestas llegaron? 5. ¿Y qué dije de eso? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o imaginamos. Así que si usted está pidiendo por algo, tengo que dar una muy buena noticia. Le voy a dar primero la buena y la otra que no es tan buena, pero se lo voy a dar después. La primera gran noticia es que lo que usted está pidiendo se queda corto con lo que Dios va a hacer. Todo lo que usted está pidiendo es corto con lo que Él tiene para usted. Si usted pide algo, usted dice, Señor, yo quiero mi estatura, voy a meterme conmigo mismo. Señor, quiero crecer 5 centímetros para medir unos 70, Él me va a hacer de 1,80 para la gloria de Dios. Es un ejemplo así. Bueno, esa oración está vetada en la misma Biblia, pero es por poner un ejemplo. Si usted le pide a Dios una mandarina, le manda un saco de mandarina. Si usted le pide a Dios una casa, le da una casa y otra para hacer negocios, porque Dios todo lo hace mucho más grande de lo que pedimos o entendemos, porque a veces no nos da lo que pedimos, pero lo que recibimos es mucho mejor que lo que habíamos pedido al principio. Ese es Dios. Y clamaron 3 y dieron 5. 5 cosas las voy a recordar que el Señor le dio al pueblo ahí en el Salmo 107. Número 1, les envió sanidad. Dice que envió su palabra para sanar y liberar. En el versículo 20 está esa declaración. Así que vimos que Él envió su palabra y lo sanó. Segundo beneficio, les envió dirección y guía. Lo dice el versículo 7, no lo voy a leer, pero el segundo beneficio fue que Dios los guió a través del desierto. Tercero, los liberó de sus aflicciones y opresiones. Versículo 6, versículo 13, versículo 19 y versículo 28 de ese salmo. Esa era la tercera respuesta. La cuarta respuesta, envía calma a la tormenta, verso 29. Y dijimos que el Señor les trajo paz en medio de la tormenta. Y la última, que envió bendición y prosperidad, versículos 35 y 38. Usted debería marcarlo para que los tenga ahí bien claritos. Pero quiero desarrollar hoy el primer beneficio, la primera respuesta que fue que Él mandó sanidad. Pero cuando preparé esta palabra quise enfocarla desde los ojos de Jesús. Porque ellos recibieron una respuesta. Vamos a hablar el contexto. Eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue Israel saliendo de Babilonia y yo les hablé de eso, que ellos estaban cantando ese salmo por la liberación después de los 70 años de cautividad y eso fue maravilloso y esa fue la respuesta que Dios les envió. Amén. Pero dice la Biblia que todo lo que se escribió era sustancia de lo que habría de venir. Entonces yo dije, voy a hablar de los 5, pero lo voy a ver a través de los ojos del nuevo pacto, a través de los ojos de Jesús. Y déjeme decirle que encontré una relación directa y lo llevé a este cambio o a este enfoque que es el que voy a desarrollar esta semana. Además, estamos en el previo a la Semana Santa. Y yo creo que en estos días vamos a oír de Jesús bastante. Vamos a ver a Jesús en el cine, vamos a ver las películas de Jesús, vamos a ver la gente haciendo las palmas, vamos a ver los que no van a la iglesia, van en Estados Unidos la gente que no va nunca a la iglesia va ¿cuándo? En Semana Santa. Igual que en Venezuela, la gente va en Semana Santa a la iglesia popular que es la católica, nunca van, pero van en Semana Santa. Y aquí mucha gente va a la iglesia en Semana Santa. Entonces, este es un tiempo bueno porque es el tiempo de recordar la obra de Jesucristo. Y vamos a estar mirando a Cristo durante estas 5 semanas. ¿Cuál es el poder? ¿Quién es Él? ¿Y qué puede hacer por nosotros? Lo primero que dijimos es que Él envió sanidad y liberación. Dice, envió su palabra y lo sanó. Entonces, ahí lo llevé
a este nuevo pacto en Cristo. Jesús es sanador. ¿Quién es nuestra sanidad? Jesús. El segundo beneficio es que envió dirección y guía. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús es el buen pastor. El tercero es que Él envía liberación de la aflicción y opresión. ¿Y quién es Jesús? Redentor, porque la redención fue la que nos dio libertad. Calma la tormenta, lo relacioné con Jesús. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Que Jesús es paz. Y la quinta, envió bendición y prosperidad. ¿Quién es la fuente de la bendición? Cristo mismo, porque Cristo rompió la maldición en la cruz. Así que en las cinco respuestas del Salmo 107 vemos 5 beneficios de la misma obra de Cristo, y esos son los beneficios que nos tocan a cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a ver hoy el primero, y es Jesús es el sanador. Jesús es fuente de sanidad. Abrace a su hermano y dígale: Jesús es fuente de sanidad. Abrace y diga: de sanidad. La Biblia dice que el Señor llevó la sanidad por nosotros, la conquistó en la cruz del Calvario. Jesús ganó la sanidad. Y el salmista decía: envió su palabra y los sanó. ¿Qué envió? Su palabra y los sanó. ¿Y las láminas? Eso. Envió su palabra y los sanó. Y me encanta lo que sigue. Dice: y los libró de su ruina. Y aquí quiero explicarle que la ruina es el resultado de la enfermedad. Una persona no supera la ruina en su vida si no es sano primero, si no es sano del cuerpo, si no es sano del alma y si no es sano del espíritu. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted puede tener mucho dinero y le puede estar bien, pero si usted cae enfermo en este país y se le acaba el seguro, usted sabe la película que viene. Usted sabe que usted va a andar en todo lo GoFundMe, el rostro suyo, y se va a tener que hacer una campaña, porque los seguros, para el que no lo sabe, no tiene el poder de cubrir todo el dinero que Dios guarde alguien tenga que pagar por una enfermedad. Y conozco mucha gente aquí que no ha tenido eso y que ha tenido que buscar dinero en campañas para recolectar, porque los seguros no lo cubren. Así que literalmente en este país el que se enferma puede ir camino en la ruina, porque aquí enfermarse es muy costoso. Diga conmigo: vivo en sanidad, vivo en prosperidad. En este país eso es así. Entonces dice: envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Por eso cuando el Señor quita de nosotros la enfermedad, o sana nuestra alma, o sana nuestro espíritu, cuando nos entregamos a Cristo, es que realmente el ser humano puede prosperar. Entonces vemos aquí que Dios usa su palabra como instrumento de sanidad y restauración para el ser humano. Pero quiero que mire cómo empieza el verso. Dice: envió su palabra. Téngalo ahí pendiente. ¿Qué fue lo que envió para la sanidad? Su palabra. Vamos a ver algunos ejemplos que están de esto, ¿verdad? Dice en la Biblia, cuando Él los vio, en Lucas 17:14 dice: cuando Él los vio a los 10 leprosos, recuerdan la historia de los 10 leprosos, si no la recuerda, estudie la Biblia, pero dice, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados, fueron sanados, dicen otras versiones. Los 10 leprosos se encuentran con Jesús y Él no los tocó, Él no les puso las manos, solamente Él los miró y ellos tenían fe, ¿verdad? Y Él les dijo: vayan, repítalo conmigo, vayan y muéstrense. Eso es que una palabra, una orden. Vayan y muéstrense al sacerdote. Pastor, ¿pero qué tiene que ver el sacerdote? ¿Les iba a echar algún tipo de jabón especial? No, es que en la antigüedad el que era curado de la lepra tenía que presentarse al sacerdote, le hacían una prueba y lo declaraban sano para que se integrara a la comunidad. En otras palabras, Jesús le está diciendo una cosa que no tiene lógica, porque Él está diciendo: vayan y se presentan al sacerdote, pero cuando se miraron estaban enfermos. Le faltaba un ojo, tenían la piel cayéndose, tenían gusanos, tenían la piel podrida. Y vayan y presenten. Yo me imagino la lógica, pero ¿y para dónde vamos a ir nosotros así como estamos? Pero Jesús les dijo: vayan y se presentan, muéstrense al sacerdote. Eso era una acción de ¿qué, mi hermano? Les estaba dando una orden que implicaba fe, que implicaba obediencia. Y dice la Biblia que ellos fueron a donde el sacerdote. Y mientras que iban, fueron sanados. Diga conmigo: mientras que iban. Ellos no se sanaron, hubo otros milagros de Jesús que fueron instantáneos, pero yo me quiero centrar en esto. Hay cosas en nuestra vida que no son instantáneas. Y por eso mucha gente está cayendo y está perdiendo la fe, porque piensan que Dios le va a hacer las cosas de hoy para mañana. Y no funciona así.
El reino de Dios es un proceso. Todas las parábolas del reino de Dios me hablan de una semilla que era pequeña y creció. Todas las parábolas me hablan de lo pequeño a lo mucho. Dios no trabaja con productos instantáneos, a no ser que haya una emergencia que Él quiera resolver por su propio propósito. Pero todo lo que Dios hace está envuelto en un proceso. Y por eso muchas personas pierden la fe, porque piensan que van a venir a la iglesia y a Jesucristo para que les cambie la vida en 24 horas, para que les dé marido, les dé casa, les salga pelo, puedan crecer, se hagan ricos en 8 días y gloria a Dios. Ese no es el evangelio, pero lamentablemente se está predicando un evangelio falso que le vende a la gente una solución de microondas para satisfacerle el alma, pero muy lejos de la redención eterna. Todo lo que va a hacer Dios contigo es un proceso seguro, continuo y de fe, y por el camino tú vas a ver la bendición de Dios haciéndose de menos a más, como el sol cuando sale por la mañana, comienza abajo y termina al mediodía. Así es el camino de los justos, así será tu camino. Pero tenemos que entender que Dios tiene procesos, y con ellos fue así porque les dio una palabra, pero cuando les dio la palabra, ¿verdad? Y la reciben la palabra en el corazón, ellos no la argumentaron, ellos no la criticaron, ellos no se pusieron a pelear con Jesús. Ellos quisieron, pues vamos. Y era lepra, y esa es una enfermedad. Primero, eso huele feo y es contagiosa, y en la antigüedad un leproso no podía tocar a una persona sana. Ellos estaban apartados de la comunidad, ellos vivían en un campamento. Además de eso, sufrían el rechazo social, que ya eso es más del problema que ya tenían en la piel. Tenían que lidiar con ser rechazados. Se encuentran con Jesús, y mendigos, por ejemplo, no trabajaban. No había asociación para personas con disabilidad. No había eso, hermano. Asociación de los Derechos Humanos de la ONU tampoco había. Era un campamento, no trabajaban y eran pobres. Entonces se encuentran con Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y ese es el Cristo de glorioso, el que no rechaza a nadie, el que no saca a nadie del campamento, el que no rechaza a los perdidos, el que no rechaza al pecador, el que no rechaza al que está en maldición, el que no rechaza al que está enfermo. Jesús no lo rechazó, Jesús no lo expulsó. Jesús se acercó a ellos y ellos le dijeron: Señor, aquí estamos. Y Él le dijo: vayan y se presentan allá. Y fueron, porque tenían una orden ¿de quién? Del Señor. Y por el camino se fueron sanando. Bueno, ellos empezaron a caminar así todos torcidos, y cuando iban por el camino, en medio del camino se fueron enderezando. Había uno que le faltaba el ojo y el ojo empezó a salir. Había uno que tenía la nariz así caída y se le empezó a enderezar. Y ya cuando llegaron del sacerdote ni se reconocían. Dijeron: estamos bellos y hermosos otra vez. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que la palabra de Dios toca de verdad lo transforma. Abrace a alguien y dígale: todo lo que Dios toca lo transforma. Entonces, mis queridos hermanos, abrace a alguien y dígale: necesitas abrazar, dígale, la palabra de Dios. Yo estoy aquí vuelto un 8 con las notas porque no entiendo esto que está aquí, pero bueno, no me quiero perder de este punto, y ahora yo no sé por qué esto está aquí. Ok. Ahora, hay 2 razones por las cuales vamos a leer esto. Dios usa su palabra como instrumento de sanidad y restauración. La sanidad, diga conmigo, la sanidad es del alma, cuerpo y espíritu. No solamente de cuerpo, porque entonces también está lo otro. Todo es que me oren aquí, que me toquen aquí, que me duele aquí, que me sanó aquí, que me duele la oreja. No, la sanidad del alma del cuerpo es un resultado. Jesucristo hizo muchos milagros y yo creo en los milagros, pero hay otro tipo de sanidad necesaria. Diga conmigo, del espíritu y de la mente, del alma, es decir, el ser interior. No puro del cuerpo, porque hay gente que está muy buena por fuera, pero el alma la tienen dañada. Jesús vino a sanar las 3. Amén. Siguiente lámina, por favor. Entonces, avanzamos con estos ejemplos bíblicos. En Génesis 1, Dios creó el universo con su palabra. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, 13. En Mateo 8:8, el centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dio la palabra. Le dijo: bueno, ve. Y el muchacho se sanó a la hora que Jesús había dicho. ¿Quién lo sanó? Diga conmigo, la palabra. Fue lo que lo sanó. ¿Qué hizo la palabra en Génesis? Creó las cosas. Fue a través de la palabra que se crearon las cosas. ¿Por qué los leprosos volvieron a la vida? Porque la palabra de Jesús creó todo lo que se había caído, se había perdido su cuerpo. Y Juan 11:43, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no quitó la piedra y dijo: sácame el muerto. Y empezó a poner las manos: levántate, y a echarle aceite y ramazos. No. Lázaro, ven fuera. La palabra, grite conmigo: palabra.
Ya vamos a entrar en lo importante. La palabra. Dígame si Jesús hubiese dicho, Lázaro, ven fuera, María y Luisa. Todas las María y Luisa se hubiesen levantado. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Por eso que salió fue Lázaro. Porque si Jesús no dice Lázaro, salen todos. Pero no tocaba todavía. Tremendo. Pero hubo un momento en la vida espiritual tuya donde Jesús pronunció tu nombre. Y tú estás aquí, resucitado y bendecido. Porque en el cielo se pronunció tu nombre. Y por eso salimos de la muerte y de la oscuridad. Ahora sigamos adelante. Fíjense bien. ¿Por qué? A lo que quiere llevar. ¿Cuáles son las dos razones por las cuales Jesús es nuestra sanidad? Le voy a dar dos razones. La número uno, voy a hablar primero es de la, páseme la siguiente. Esta la voy a dejar de segunda. Ahí. ¿Por qué? Hay una razón. Porque en la cruz se ganó la sanidad para todos nosotros. La sanidad, diga conmigo, la sanidad es un derecho legal de la salvación. En el paquete está la sanidad. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La segunda razón es la obra de la cruz. En la cruz fue pagado el precio del pecado y la enfermedad. No dice que seremos sanados, dice que fuimos sanados. Es un hecho legal y pagado que nuestras enfermedades de cualquier tipo se encuentran sanidad en Jesús. Diga amén, diga yo tengo sanidad. Es decir, ¿por qué hay sanidad en Jesús? Porque en la cruz Él llevó nuestras enfermedades, todas, de cualquier tipo. Pastor, pero yo conocí a un pastor que se murió de cáncer. ¿De dónde está la promesa? Cuando yo te estoy diciendo que hay una promesa de sanidad, recuerda que la sanidad puede ser del cuerpo, puede ser del alma, pero la más importante es la sanidad espiritual por la salvación en Jesucristo. Así que cuando muere alguien en la fe, muere victorioso, porque aunque muere, pues hay gente que no se sanó, pero esa persona fue salva y entró al reino de los cielos. Por la sanidad alcanzó la liberación. Porque nosotros pensamos que, sí, lo que pasa es que eso es diferente. Hay que tener cuidado porque, y se agarran a los bolsillos. Porque yo conozco una gente que oró por el hermano y se murió. Nosotros nos toca orar por todo el mundo. Que se muera o que vive es cuestión de Dios. Nosotros nos toca orar por la gente, bendecir a la gente, orar por el enfermo, orar por el necesitado. La obra es de Dios, no de nosotros. Y el hecho de que una persona oremos y no se salve no significa que no nos escuchó, significa que Dios dijo, bueno, ustedes oren, pero igual yo me lo voy a traer. Pero alguna cosa buena va a sacar Dios de la muerte de esa persona, porque aún de la muerte Dios trae cosas buenas. Aún de la muerte de los santos Dios tiene un propósito. Pero nuestro trabajo es orar por las enfermedades del cuerpo. Nuestro trabajo es orar por los enfermos. La Biblia dice que si alguno está enfermo entre vosotros, tráigalo, échele aceite, que pida perdón y el enfermo sanará. La sanidad es un asunto bíblico. Que hay denominaciones que no quieren la sanidad. Bueno, lo siento por ello. Yo sí he visto sanado. Yo he visto cáncer desaparecer. Yo he visto mujeres que no podían dar a luz después teniendo morocho después que oramos. Yo he visto los milagros, lo en vivo y directo. Y creo que un día le pido al Señor que en este territorio se manifieste ese poder. Porque déjeme decirle que yo estoy orando porque los quiero ver. No porque yo no las haya visto, sino que hay que romper lo que detiene la manifestación divina. ¿Por qué? Porque aquí la gente no pide oración por la enfermedad. No, estoy enfermo, yo no soy médico. Pues como te tienen seguro. Lo que pasa es que en nuestros países, como no hay a veces ni medicina, ni hay doctor, lo único que queda es ir a la iglesia y vienen los milagros. Sí, pero como aquí tú tienes al doctor y tu seguro médico, a ti ni te pasa pedir oración. La gente no trae aquí, mire, trajimos gente enfermos aquí ahora, es muy difícil. Porque todo el mundo está en tratamiento, a veces para mejorarlo, para terminarlo matar, pero tiene un tratamiento. Es que es el sistema, pero Dios va a venir un día donde Dios va a poner hambre por la gente y Dios va a hacer cosas que la gente vea, porque Dios quiere glorificarse, Él tiene el poder para hacerlo. Yo lo vi, lo palpé, lo sentí. Yo lo puedo dar testimonio, yo lo sé que es así. Ahora, hay otras sanidades que son también determinantes en el ser humano, porque hay gente que puede ser sana de un cáncer y irse al infierno. Yo vi mucha gente que recibió un milagro y más nunca volvieron a la iglesia en Jesucristo. Pero como la Biblia dice que Dios es un Dios bueno que hace llover sobre justos y pecadores, entonces una sanidad no está delimitada porque tú vayas o no a la iglesia o seas creyente o no. Si tú tienes fe y si Dios te misericordia te puede sanar. Pero eso no significa que la gente... ¿Cuánta gente que Jesús sanó después estaban gritando crucifíquenlo? Muchas. De los mismos ellos. Nada más uno se regresó a dar gracia.
porque ese es el egoísmo del ser humano. Por eso la salvación, levante su mano y diga, la salvación es lo más importante. Vamos con la otra razón que quiero mostrarles por qué Jesús es nuestro sanador. Entonces hay que empezar a ver esto, porque el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Juan 1:1. Vamos a tomar esta idea para que a ver si me entienden lo que voy a leer. ¿Qué dice el Salmo 107? Envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Ok, vámonos cientos de años para acá, para el Nuevo Testamento, y hablemos de Cristo. ¿Por qué Jesús te puede sanar? ¿Por qué Jesús es nuestra sanidad? Porque el verbo se hizo carne. Y Juan 1:1 dice, este verso que tanto lo hemos leído y lo sabemos, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y sabemos después en el 14, más adelante, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesús. Vamos a volver a leer el versículo 1. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Lo estoy leyendo, colocando donde está verbo, estoy colocando la palabra de Cristo o Jesús. ¿Por qué? Porque el versículo 14 me autoriza, porque el 14 habla de que ese verbo se estaba refiriendo ¿a quién? A Jesús. ¿Estamos claros? Para que no se pierda lo que... Sí, estamos claros con eso. Ok. Ahora bien, la palabra verbo es logos. Diga conmigo, logos. Ese es un término griego, no hebreo. El logos es un término griego, no hebreo. Escuche esto. Porque Jesús es el verbo hecho carne y ahora vive en nosotros. Jesús es la palabra, porque la palabra es verbo y el verbo era Jesús. Jesús es la palabra, es el logos hecho revelación, y ahora por la fe y la gracia que hemos recibido, Él vive dentro de nosotros. Cuando Él viene a nosotros, su poder nos sana, transforma de adentro hacia afuera. Cuando Él habla, los receptores de fe son sanados. Sigo leyendo esto que preparé. Cuando el apóstol Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era el logos, está haciendo un puente teológico y cultural entre el mundo hebreo y el mundo griego. A los lectores judíos les evoca el poder creador de Dios en el Génesis. El logos, el equivalente de logos para los hebreos y en el Viejo Testamento era el poder creador del Génesis. Era el término logos para los judíos. Síganme la idea. Sigo leyendo aquí. A los lectores judíos les evoca el poder creador de Dios en el Génesis. A los lectores griegos les habla de ese principio eterno de razón y de orden. Para los griegos el término logos no era igual que para los hebreos. Para los griegos el término logos era la razón de orden eterno del universo. Era el poder creador del universo, no Dios necesariamente. Eso está hoy presente. Usted no escucha a la gente que dice el universo. El universo me habla, el universo me oye, el universo me quiere. Si el universo quiere, y hay cristianos diciendo esa bovedad, no saben lo que están repitiendo. Para los griegos el logos era la fuerza creadora racional, una fuerza mayor cósmica que había puesto en orden todo. Ese es el tal universo que invocan algunos hoy en día. Pero los hebreos tenían claro que era el poder de Dios creador, el poder del Dios que en Génesis dice Dios creó los cielos y la tierra. Voy a seguir leyendo. Pero Juan, y aquí viene la unción, aquí viene la revelación de Dios a través de estos hombres que escribieron la Biblia. Pero Juan da un paso radical. El logos no es una fuerza impersonal, ni una palabra abstracta, sino una persona. Y aún más. Y el logos, él dijo, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y en ese punto a los griegos les explotó la cabeza. Este logos, que era con Dios y era Dios, ha tomado forma humana en Jesucristo. El Dios que crea con su palabra ahora se revela plenamente en una vida, en una historia, en una cruz.
La palabra ya no solo es pronunciada, ahora camina entre nosotros, nos mira a los ojos, toca a los enfermos, llora con los afligidos y muere por amor por nosotros. El logos de Juan no puede entenderse plenamente sin ver las riquezas de sus raíces hebreas y griegas. Juan no borra esas culturas, sino que establece un puente entre una y otra por revelación del Espíritu, donde Él da a decir que Cristo es el poder del universo creador, pero que ahora se encarnó, no reencarnación. Los cristianos no creemos en la reencarnación, creemos en la encarnación de Cristo, que es diferente, porque Dios se hizo hombre y se encarnó entre nosotros. En otras palabras, el Logos, creador del universo, el Logos que los griegos no le tenían nombre, pero ellos decían, hay una creación racional, hay un arquitecto. Así había un programa en mi país, el arquitecto de los sueños. Bueno, ellos decían, hay un arquitecto, un maestro, pero ellos no le tenían nombre. Entonces vino Juan por el Espíritu y dijo, claro que sí tiene nombre, claro que es una persona y se llama Jesucristo. Y ese Jesucristo se hizo carne y ahora el Logos no es una fuerza del universo, sino que fue una fuerza que caminó, vivió, habló con nosotros y murió en una cruz. Y ese Logos, creador del universo, se encarnó, se hizo de carne y hueso, fue a la cruz y resucitó. Pero donde quiero llegar es que ese Cristo encarnado ahora vive dentro de cada uno de ustedes y de mí, y por eso tenemos derecho a la sanidad, a la libertad, porque ese Logos vive dentro de nosotros. Y si el Logos que creó el universo, el poder creativo del universo, se encarnó y ahora vive en nosotros, cuando ese Logos vive en nosotros y nosotros amamos a ese Cristo y hablamos con Él y Él habla nuestras vidas, experimentamos un poder sanador tremendo, porque ahora el Cristo que caminaba por las calles está dentro de nosotros. Abrace a alguien y dígale amén. Déjeme terminar de leer esto para cerrar esta parte. Yo no sé si usted me entendió todo lo que yo dije, pero yo sí lo entendí, Créame que yo lo había visto hace tiempo, pero me puse a estudiar esto más profundo y esto es muy poderoso. A ver, vámonos miles de años atrás. Los griegos hablaban de un poder creador, racional, un maestro, pero no tenían un nombre, un maestro universal, creador de todo. Pero por la palabra de Jesús se nos ha revelado que ahora tiene nombre, y Juan lo vio. Los que han visto The Chosen saben el momento en que muestran cuando Juan tuvo la revelación del Logos. Hermano, y ese Logos, de repente, ese poder del universo que está en Génesis, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba actuando con el poder creativo. De repente se hizo del tamaño de nosotros y vino, fue a la cruz y nos amó. Ya eso es un milagro muy poderoso. Por eso, cuando el Logos hablaba, el Logo encarnado hablaba, había milagros. Por eso cuando Jesús vio a los leprosos, le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Esa orden, vayan y muéstrense, era palabra. Y por eso ellos fueron sanados. Por eso cuando hubo la tempestad en el lago, Jesús dijo, calma, silencio. Y todo se enmudeció y todo se calmó. Por eso que cuando Jesús le decía al ciego, ve, veía. Por eso cuando Jesús daba una palabra, cosas sucedían. Porque era el Logos encarnado, hablando en la tierra. Y eso tiene todo el poder de Dios encima. Por eso cuando Jesús veía a una persona endemoniada y les decía una sola vez, sal fuera, y salían fuera inmediatamente. Porque era la autoridad del Dios creador, hablando a través de Jesús. Por eso todas las palabras, por eso Jesús cuando se fue dijo, vayan y bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y todo lo que Él nos enseñó está en los 4 evangelios. Y la otra revelación, pero por eso usted ve en la Biblia que en algunas versiones todas las palabras de Jesús están en rojo. Porque las palabras de Jesús son rema. El Logos caminando dando una revelación. Por eso cuando el Señor hablaba, por eso cuando Jesús les dijo a los discípulos, mire, vayan y sigan, van a ir a una casa, van a encontrar un burrito así, y cuando le pregunten, le van a decir, ahí viene el Logos, el maestro lo necesita. Cuando ellos reprodujeron lo que el Logos había dicho, había poder, había resultado. No sé si me están siguiendo, pero voy a seguir. Tengo muchos ejemplos. Cuando el Señor fue al templo, ustedes saben cuando Jesús agarró y le echó cuero a todo el mundo porque estaba bravo. Ayer lo vi en la película y yo estaba emocionado. Yo le digo a Karen que esa es la parte que más me gusta del evangelio y se ríen. Cuando el Señor fue al templo y vio todas esas mesas y todo eso,
Entonces ahí en la escena de Showson se ve cómo el Señor llevaba un látigo ya preparado y puso orden. Y al principio se ve que a Jesús lo tropezaba la gente como cualquier otro. Permiso, las multitudes. Pero hubo un momento cuando el Señor tomó la autoridad y empezó a decirle: han vuelto mi casa, casa de ladrones. Y se mueve en el ambiente una autoridad y todo el mundo corrió y salió. Mi pregunta: ¿no podían haber 2, 3, 4 tipos haberlo agarrado y haberlo amarrado y ya está? No pudieron haber los guardias haber llegado y llevárselo preso. No pudo haber llegado un hombre más alto y más fuerte que él, haber dado un golpe y haberle quitado el látigo. Lo pudo hacer, pero ¿sabe por qué no lo pudieron parar? Y lo estaba haciendo solo, porque era el logos de Dios encarnado hablando. Y cuando esa fuerza está hablando, no hay demonio, no hay oscuridad, no hay enfermedad que te cancele, que te atrape, que te amarre, que te empobrezca, porque cuando Él habla a través de ti y de mí, fluye el poder de Dios. Abrace a alguien y dígale: tienes que conocer al Logos, tienes que estudiar la palabra. Dígale: estudia la palabra, abraza la palabra. Dile: tienes que abrazar a Jesús todos los días, porque en nuestra comunión y relación con Él, su Logos se nos revela. Porque cualquiera estudia la Biblia. Tenemos cabezones teológicos en la iglesia. Doctor nivel 5, doctor nivel 7, a mí eso no me impresiona. Créanme que nunca me ha impresionado eso. Lo respeto, pero no me impresiona. Yo veo los frutos de la gente. Tenemos gente que estudia, wow, pero llega un demonio y les hace, y hacen, se asustan. Llega un problema y no saben qué hacer en su vida y tienen estudio. Pero cuando tú tienes estudio, que es bueno estudiar la palabra, y lees la Biblia y tienes comunión con Dios, cuando el diablo te muestra los dientes, tú abres la boca y él retrocede. No porque tu boca huela mal o porque tú grites muy duro. ¿Sabes por qué retrocede? Porque cuando tú hablas en unidad con Jesús, es Él el que habla a través de tu boca. Y cuando el logo se pronuncia, las tinieblas retroceden. Lo que no hay aparece. La provisión viene, las cosas vienen, crecen las cosas, se abren las puertas, porque es Dios hablando a través de ti. Pero para eso yo necesito llenarme de su palabra. El problema que estamos viviendo en esta generación es que tenemos un analfabetismo cristiano en las iglesias, evangélico diría mejor, porque tenemos iglesias llenas de gente, llenas de actividades, pero no hay estudio bíblico, no saben la doctrina, no se saben por qué es la salvación. Solamente van a la iglesia a pegar un grito, a saltar, como estuvo la canción, bien, la música bien, las danzas y tal. Pero cuando tú los agarras y le dices: háblame de la Biblia, conoces tu Biblia, no saben nada. Y por eso el diablo los lleva de derrota en derrota, porque un cristiano que no ama la palabra, que no estudia la palabra, que no se hace uno con el Logos, no tiene rema para vencer a Satanás en el día a día. Pero cuando usted se llena de la palabra y vivimos a los pies del maestro, no hay batalla que nos venza, porque el Cristo que venció la tormenta en aquel lago de Galilea habla a través de tus labios y le pone paz a tu tormenta y paz a tu situación. Un cristiano que se aferra a la palabra experimenta sanidad y victoria en todas las áreas. Pero cuando estamos hablando es lo que es la circunstancia, hablando lo que el demás dice y no tenemos ese contacto con la palabra, es muy difícil que nosotros podamos tener victoria en nuestras circunstancias, porque ese Logos vive dentro de nosotros. Un pedacito de ese Logos creador vive por el Espíritu en nosotros, y Él se va a manifestar en la medida que seamos menos nosotros y más Él. Hoy leí un verso que no está aquí, Filipenses 3:10, si no me equivoco, y lo puse en el grupo. Y Pablo decía, corrígeme si es Filipenses 3:10, he renunciado a todo para conocer a Cristo. Wow. Yo mismo oro y conozco mucha gente que ora: Señor, sánanos. Señor, úsame. Señor, dame poder. Yo quiero poder. Power, my Lord. Power, poder, Señor. Queremos el poder. Y hay gente que quiere el poder todo el tiempo. Y todos queremos. Y no lo vemos reflejado. ¿Sabe por qué? Porque el poder no va a venir. Ya el poder vino. Cristo habita en ti. Todo el poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en nosotros, dice la Biblia. El problema no es cantidad de poder. Nuestro reto es menos de mí para que Él fluya, para que ese poder fluya en mí. Yo tengo que entregar mi vida a Él, santificarme para que sea Él en mí y no yo viviendo mi propia vida. Porque el poder de Dios no va a fluir a través de tu carne ni la mía, sino va a fluir donde Él es visible y donde Él está. Y por eso Pablo decía: yo he renunciado a todo para conocer a Jesús.
Filipenses 3:7 y 11. Dice ahí el verbo, pásame la siguiente. ¿Cómo hago efectiva la sanidad en mi vida? 3 consejos básicos y vamos terminando. 1, por la fe. Dice la Biblia, imiten a quienes por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12. Si no camino en fe, yo no voy a heredar las promesas de Dios. Y me encanta porque dice, imiten a los que por la fe y la paciencia heredan promesas. Las promesas de Dios se heredan con fe, no con raciocinio, no con discursos, sino con fe. Número 2, segundo elemento, por la obediencia. Deuteronomio 28, 1, 14 dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios guardando y haciendo todos sus mandamientos que yo te mando, no te pondrá Jehová sobre ninguna enfermedad, ni ninguna de las malas palabras que yo he puesto, porque Jehová dará a tu cuerpo y a tu alma todas estas bendiciones. Si obedecieres a Jehová tu Dios guardando sus mandamientos y estatutos que están escritos en este libro y sirviendo a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Ahí está, obediencia, hermano. Sin obediencia no hay promesa. No importa que la gente cante, que la gente se tire al piso, no importa que la gente haga, mire, todo es obedecerle a Dios. Y me gusta porque dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te... hay una diferencia. Ven acá, Karen, que a usted sí la puedo perseguir. Una cosa es, usted va a caminar y no se deja alcanzar, ¿no? Una cosa es que yo viva persiguiéndola a ella para echarle los perros, como decimos nosotros. Ven acá que quiero hablar contigo, ven acá. Una cosa es que yo ando atrás de ella. Ella andaba así, antes de casarnos, Karen andaba así. Y otra cosa es cuando uno persigue o cuando a uno lo alcanzan. Es diferente, ahora usted me alcanza, ¿verdad? Es diferente cuando alguien me alcanza. Dice, llegó ella, qué linda. Así fue ella llegó y me abrazó. Y yo le dije, sí, cásate conmigo. Es diferente, porque esto no fue un esfuerzo que yo hice. Ella llegó y se me tiró encima. No, pero yo digo las bendiciones, ¿me entiendes? Hermano, me encanta esta imagen porque todos nosotros, yo me meto ahí, a veces nosotros luchamos y queremos tener más bendiciones y más cosas. Y yo lo que digo es, ¿por qué no nos revisamos? Todos, yo también. ¿Qué será lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué será? ¿Cuál es el área donde yo no obedezco a Dios? Y no me he dado cuenta, porque todos somos buena gente aquí. ¿Dónde no estamos obedeciendo? ¿No será que por eso hay cosas que vivimos una vida persiguiendo cosas que no alcanzamos? Pero es diferente cuando dice la Biblia y las bendiciones te alcanzan. No fue un esfuerzo, te llegó. Esto es lo que dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso obedecer, que nadie predica ahora de eso, pero hay que predicar de la obediencia a Dios, porque sin obediencia no hay bendiciones que te alcancen. Amén. Ya, disimule. Gracias. Y número 3, póngase de pie para terminar, por la wow, esa me gusta. Y aquí muchos han caído. Y a lo mejor hay gente que usted no ve hoy o no hemos visto en las últimas semanas porque lamentablemente dejaron de perseverar. Y a veces nos ha pasado, hermanos, la perseverancia es un valor poderoso para vivir en fe y sanidad. Dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Sin perseverancia no hay nada. Y esto no es puro en la iglesia espiritualmente, en la vida. Si yo no persevero en la vida no voy a lograr nada, absolutamente nada. Por eso es que este mundo nos está vendiendo esta facilidad y está dañando a tanta gente. Los muchachos hoy en día, ayer estábamos viendo una serie, Karen y yo estábamos viendo una serie y ayer la acabamos de ver, donde había una red de personas que abusaban de las niñas. Que eso se está muy hablando mucho. Y por cierto, papá, revise que está viendo sus hijos en las redes sociales. Quítele el teléfono, con amor. Y si no, agarra la chancleta y le pide el teléfono, pero pídasela. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás haciendo? Señores, a través de los teléfonos, los juegos, tenemos una cantidad de pedófilos y enfermos sexuales que están citando a nuestras jovencitas, jóvenes, para tener sexo con ellas y engañarlas. Ante la mirada desatenta de los padres por el respeto, entre comillas.
Mi hija sabe lo que ella necesita. Tu hija, para eso estás tú, con amor, pero tienes que saber que en qué están nuestros hijos, tenemos que ver. Y entonces la serie trata de una muchacha, bueno, que se envolvió en ese mundo. Al final ella muere, porque se vio envuelto en un grave problema con esto. Pero murió y termina la serie, pero mi punto era que nosotros tenemos que revisar, queridos hermanos, qué están viendo nuestros hijos y perseverar en nuestra educación con ellos. No nos podemos rendir. Eso es una cosa de todos los días, todos los días. Usted ve a Andrés que le sirve a Dios y acá, pero nosotros todas las semanas donde hay que jalar, lo jalamos. Siéntese aquí, vamos a hablar. Esto hay que mejorarlo. ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Qué estás viendo? Yo entro al cuarto, ¿qué estás viendo? Y veo a ver si veo alguna hermana con poca ropa. Está jugando. No, es que hay que hablar claro. Nosotros cuando estamos jóvenes queremos ver eso. Ay, sí, no, ¿quién no quiso? ¿Quién no ve? Los hombres nos gusta ver. Y uno tiene que estar pendiente. Y de las muchachas también. ¿Con quién están hablando? Preguntarles. Y perseverar en la educación de nuestros hijos. Porque la perseverancia es necesaria en todo. Con la educación, con la iglesia, con el dinero, con la fe, con la oración. Hay días que vas a querer orar y hay días que no vas a querer orar. Hermano, hay días que yo siento que entro al cielo cuando oro. Pero hay días que yo voy a orar y yo no siento nada. Pero ahí estuve. Ahí estuve. Ahí estuve. Dormido, dolor de cabeza o muy desanimado, o triste o deprimido, pero ahí estuve. Y quiere que le confiese algo. Hay mañanas o momentos donde voy a orar y no tengo nada que decir. Solamente me dejo caer en el sillón arrodillado y lo único que le digo es: Señor, gracias por todo. Pero quiero que Él me encuentre ahí. Y a veces no me habla. ¿Y por qué no me habla? Porque tal vez no tiene nada que decirme, solamente me tiene abrazado. Yo no le respondo a mi esposa todo lo que me pregunta cuando ella se siente mal. Yo como hombre he aprendido que me tengo que callar la boca. Nosotros hablamos mucho. Las mujeres no le cuentan una cosa para que uno le esté dando una lata. A veces yo lo que hago es abrazarla y ahí, después que se desahoga, quédese ahí. No tengo nada que decir. Entonces ella me dice: ¿yo puedo vivir aquí? Sí, pues claro, viva ahí, quédese quieta ahí. Y eso la calma. A veces Dios no necesita hablarnos. A veces Dios lo único que quiere es que usted se quede ahí y usted diga todo. Pero nada más el abrazo de Él a nosotros nos cura. Y no se siente, ¿me entiende? Pero cuando tú tienes ese encuentro con la presencia del Verbo, es que vuelvo a hermano, yo no sé si utilizo clic, pero es que yo estoy con ese clic y yo creo que de eso voy a predicar mucho. Tal vez no será aquí, pero es que tengo eso adentro dándome vuelta. Cuando yo me arrodillo, yo amo a Jesús y yo me lleno del Verbo y yo hablo con el Verbo que vive en mí, con el Logos que vive en mí y me relaciono con Él. Empiezo a tener una revolución por dentro, porque cuando yo me renuncio a mí mismo y el Logos que vive en mí toma lugar, me voy depurando, me voy sanando y empiezo a verme hasta diferente, como yo nunca me había visto, y hablar diferente. ¿No ven ustedes en el libro de Hechos que los fariseos, los escribas, publicanos y todos los feos que estaban en contra de Jesús dijeron: ¿y quiénes son estos hombres del vulgo y sin letra? ¿Cómo ahora hablan así? No fueron a ninguna universidad, pero estuvieron a los pies de Jesús por 3 años. Y fue tanto su cambio que cuando hablaron, llenos del Espíritu Santo, no los conocían. No los conocían, porque el Logos te cambia de adentro hacia afuera. Y cuando Él fluye dentro de ti, salen las palabras con poder que van a cambiar tu mundo, van a bendecir a otros y le van a abrir el cielo a la presencia de Dios para que te llenen. Y van a hacer que el diablo retroceda. Hay una anécdota de Martín Lutero que Martín Lutero fue atacado mucho por el diablo, mucho. Los católicos dicen que hay que tener esquizofrenia. No tenía esquizofrenia.
Esa es la excusa de ellos para justificar todas las artes mentiras en su doctrina. Pero yo me imagino que Lutero tuvo una lucha con el diablo cara a cara, como la tuvo Wesley, como la tuvo Calvino, todos ellos. En una noche estaba durmiendo y sintió que alguien se acostó a su lado y se volteó y era el diablo. Y le dijo: ah, eres tú. Y se volteó y siguió durmiendo. Porque cuando yo estoy empoderado de ese logos de Dios, se me puede caer el mundo alrededor, pero yo tengo paz y yo tengo gozo y siempre tengo una palabra de respuesta para algo o para alguien. Hace unos días hablé con un colega pastor y yo creo que nos desahogamos. Y él me cuenta su situación y yo le digo una cosa. ¿Y sabe qué me dijo en los audios? Me dijo: pastor, que estamos hablando de alguien de 30 años de experiencia, un hombre de Dios. Y me dice: pastor, gracias por ese consejo que usted me está dando, porque yo nunca había visto lo que usted me dijo por el audio. Gracias. ¿Quién me dio ese consejo? ¿Jacobo el sabio? No, el Logos que vive en mí. Cierra tus ojos y habla con el Dios Todopoderoso que vive en ti. Habla con Jesús en esta hora. Dígale: Señor, te doy gracias por haberme traído a esta iglesia esta tarde. Te pido que yo pueda sentirte, que ese poder hermoso, creador del universo que habita en mí, fluya a través de mis labios. Dile: Señor, pero hay impurezas en mí. Sí, sí hay, Señor. Pero yo te pido que hagas conmigo lo que hiciste con Isaías. Tu palabra dice que tú pasaste carbones encendidos por sus labios. Yo te pido, Señor, que tú pases esos carbones encendidos por todos los que estamos aquí, Señor, para no hablar mal, sino para hablar fe. Y que cuando hablemos, la naturaleza responda, los cielos respondan, la tierra reverdezca, no porque nuestra palabra es sabia, sino porque tú has hablado a través de nosotros. Señor, te pido que ahora venga una palabra de sanidad para los presentes. En el nombre de Jesús, sé sano, sé libre. Padre, gracias porque cuando nosotros escuchamos tu palabra, no hay cadena que nos pueda atar ni retener. Porque si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú eres, Señor, esa verdad. Tú eres el verbo, tú eres la palabra. Tú eres ese poder creador del universo. Ante tu voz, la oscuridad retrocedió y vino la luz. Ante tu voz, el cielo, la tierra y el universo tomaron orden. Ante tu voz, nacieron, Señor, las plantas. Creaste los animales. Y fue tu aliento soplado en nosotros. Y nos diste vida, Señor. Ayúdanos a entender que el reino vive dentro de nosotros. Que tú vives en nosotros, Señor. Y ya tú no nos puedes dar más de lo que tenemos, porque lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a creerlo, a vivirlo y a santificarnos, Señor, para poder experimentar tu poder. Si hay alguna persona enferma del alma aquí o a través de YouTube, sánala ahora, Jesús. Tú le das una palabra como al centurión. Ahora desde este lugar declaramos su sanidad, su liberación. Que ahora, Señor, las heridas de la amargura, el rencor, la desilusión, la soledad, el sentimiento de fracaso, Señor, todos esos sentimientos profundos ahora se vayan de la vida de los que me escuchan, en el nombre de Jesús. Si me están escuchando por la radio, declaramos sanidad y liberación para todos los que escuchan, Señor. Si hay, Señor, gente enferma en su cuarto, en su cama, de artritis, dolores de cabeza, problemas del corazón. Si hay personas que me escuchan, Señor, estériles. Si hay personas que me escuchan, Señor, que tienen cáncer, que tienen problemas para respirar. Mira, Señor, las personas que tienen problemas en su cintura, su espalda, Señor, problemas hormonales. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad a través de esta señal y de esta palabra, Señor. Recibe tu sanidad del poder de Jesús. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. Señor, los corazones rotos sean sanados.
Los corazones heridos sean transformados en esta tarde. Aquellos que están tristes sean abrazados por tu presencia. Aquellas mujeres que se sienten solas, tú seas su marido en este tiempo, Señor, y tu fuerza esté con ellas. Aquellos hombres que están solos, abrázalos también. Aquellos jóvenes descarriados que vuelvan al camino, Padre, Señor, pon en nuestros labios esta semana una palabra que desate tu poder en las calles donde trabajamos y en nuestro hogar, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en Cristo Jesús. Amén.